Bueno, pues hoy vamos a ver todo el siglo XIX, que no lo crean. Ayer establecimos la importancia pues del contrastes que vamos a estar viendo entre el clasicismo y el anticlasicismo en todo el arte del siglo XIX, pero ahora lo quiero poner en unos términos un poco diferentes, más amplios. El fenómeno pues no renacimiento, sino lo que llamamos revival, es una palabra en inglés pero se utiliza en la historia del arte, es decir, el reutilizar o resucitar estilos del pasado para expresarse, ¿verdad?, en el presente. Esto es el renacimiento, el fenómeno de renacimiento, reutilización de lo clásico, es un fenómeno constante en el arte occidental. Se da en la Edad Media varias veces en diferentes contextos, se da por supuesto en el Renacimiento, que de eso viene la palabra renacimiento, el renacer del arte clásico, y se va a dar en diferentes formas a través del barroco también, ¿verdad?, que es un arte que tiene un aspecto neoclasicista, pero se da nuevamente a finales, en el siglo XVIII, mediados, finales, según el contexto, con un sentido ya más moderno, en el sentido de que el arte del pasado, o las formas pues del pasado, son expresiones de una disatisfacción con el presente. Es decir, se utilizan las formas del pasado para criticar al presente, para también huir del presente. Esto es una actitud muy moderna, moderna en cuanto que viene de la Ilustración para acá, que es el mundo moderno, y implica además no solo un revival o un reutilizar formas clásicas, sino un reutilizar formas de otras culturas también, como vimos ayer con Delacroix, y de otros tiempos mucho más amplios que simplemente la cultura clásica. Bueno, en ese sentido, David, todos los neoclásicos son románticos, es decir, son personas que están criticando al presente, están buscando una expresión personal que sea una crítica al presente, y lo están buscando en alguna cultura del pasado. Claro, la cultura clásica, como es una constante en la historia del arte, tiene un peso muy especial, ¿verdad? Y muy, de hecho, en el siglo XIX está asociado con la academia, es decir, con la imagen o la idea oficial del arte. Por eso tiene un papel especial. Pero sí es parte de todo este movimiento general en el siglo XIX, de la primera mitad, de buscar en el pasado críticas, formas de criticar el presente. Y eso tiene que ver con una visión personal de cada artista. Vamos a la que sigue. Bueno, el otro aspecto pues de estos renacimientos de lo anterior es lo que vimos ayer con Delacroix, que sí se define él mismo como romántico, mucho más, de hecho claramente, explícitamente, en la asociación de esta búsqueda crítica pues con otros estilos que no son el clasicismo, que no son lo establecido ya en la historia del arte, sino otras cosas. Ahora, todo esto es bastante complejo, estoy simplificando mucho, porque de hecho la corriente artística a la que se remonta Delacroix es el rubenismo, que también era clásico, pues clásico en cuanto establecido. Pero respecto al neoclasicismo, que oficial en la academia, es una rebeldía.
Ahora, en el caso de Delacroix, él buscar en el pasado, es decir, en Rubens, en el barroco mismo, ¿verdad? Una expresión personal. Sí es un acto muy romántico en cuanto que él busca explícitamente lo individual, la sensibilidad personal, hace retratos de sus amigos, que además eran artistas. Ese es un caso muy importante del retrato aquí de Chopin. Está explícitamente buscando la expresión individual. Esto es un aspecto importante del romanticismo y es distinto a las expresiones de la pintura de historia como la de David. Vamos. Y tenemos el fenómeno muy curioso, esta ya es nueva, ¿verdad? Esa no la vimos ayer, del clasicismo romántico o del romanticismo clásico, como lo quieren llamar. En el siglo XIX, uno de los, bueno, no es un problema cuando uno ya lo entiende, pero hay muchos nombres para los estilos. Esos nombres, algunos están más aceptados que otros. Por ejemplo, mucha gente tiene problemas con hablar de romanticismo clásico o clasicismo romántico, pero de hecho yo no veo cómo podemos calificar. No es así, porque este es Ingres, ¿verdad? El discípulo de David, el director de la academia, que trabaja en un estilo académico, ¿verdad? La importancia del dibujo, la importancia de los colores locales, el cuidado con los detalles, la distancia que ese estilo crea del público, pero está trabajando un tema que hemos visto que trabajaba Delacroix, un tema exótico de Marruecos, Medio Oriente, en una forma muy distinta pues a la de Delacroix, pero la temática aquí es una temática romántica. Esto no es un cuadro de un tema clásico, ¿verdad? Entonces tenemos estas interrelaciones pues, que en el fondo tienen que ver con una actitud que debemos llamar romántica, porque es una actitud en la que el artista busca una expresión propia, busca expresar una sensibilidad propia, y en este caso, bueno, está buscando fuera del contexto europeo o de la tradición clásica. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? De David, sí. Sí. Y es el que en la primera mitad del siglo XIX, es director de la academia, ¿verdad? Y es la figura en cuanto a, digamos, política educativa, artística, es el que da las pautas para el arte oficial. Una cosa importante que hay que entender también es que la academia no solo proponía un modo de pintar, sino un estilo, que es esto del dibujo y de los colores locales y bien definidos, sino también, bueno, era una institución apoyada por el gobierno. Entonces sí era oficial realmente en todo sentido. Y además la academia no solo tenía alumnos, ¿verdad? Ahí si uno quería ser pintor, pues ahí es donde se tenía que estudiar en algún momento, sino también hacía exposiciones, daba premios. Sí, entonces es toda una estructura muy muy importante para dirigir el mundo artístico. Era muy importante para un pintor joven ser aceptado en las exposiciones de la academia, si no, pues no era nadie, ¿verdad? Y realmente pues, era muy muy importante poder ganar el premio de Roma, viajar, ver otras cosas, ¿verdad? Ahora, otra cuestión importante en cuanto a las instituciones del arte del siglo XIX. Es en el siglo XIX que se establecen los museos públicos. Los museos públicos además se establecen muchas veces con relación a la academia. Eso fue lo que sucedió en México. El Museo de Arte de la Ciudad de México era la colección de la academia, ¿sí? En Francia, bueno, las cosas son hay más instituciones más abiertas, pero después de las revoluciones políticas, ¿verdad? Bueno, no todas, pero muchas colecciones que habían sido privadas de los reyes, de la nobleza, se vuelven colecciones públicas. Bueno, uno de los resultados muy importantes de esto es que los artistas por primera vez tienen acceso ilimitado pues al arte del pasado.
Es decir, un pintor que vivía en París podía ver arte de Medio Oriente antiguo, arte clásico, pintura medieval, etcétera, etcétera. Eso sí va a ser también muy importante, porque vamos a encontrar en el siglo XIX precisamente referencias a muchas otras culturas. Eso es parte de lo que decía este movimiento, de buscar en otras culturas un lenguaje para expresarse, ¿verdad? En parte está también relacionado con la institución de los museos públicos. Ahora para nosotros pues pensamos como, pues sí, que los museos públicos es parte de la naturaleza cultural de cualquier lugar, ¿verdad? Pero eso no era así antes, eso empieza en el siglo XIX y es muy importante. Bueno, bueno, vamos a la que sigue. A ver. La cosa de los revival, ¿sí? De utilizar estilos de otras épocas, de otros lugares, curiosamente tiene mayor importancia, si uno ve todo el siglo XIX de conjunto, para la arquitectura que para cualquier otro arte. Es en la arquitectura que esto dura más tiempo y además, bueno, requirió de muchos recursos, ¿verdad? Para construir un edificio se necesita la cooperación de muchas personas, muchas instituciones, y es en la arquitectura que el fenómeno del revival, de la utilización de otros estilos, dura todo el siglo XIX, de hecho llega hasta el siglo XX. Tiene una repetitividad y estabilidad muy importante. Entonces vamos a ver un poquito, muy brevemente, pero este aspecto arquitectónico, nada más para que tengan claro esto. Después vamos a regresar a la pintura. Esto es un fenómeno internacional. Bueno, en este caso estamos viendo la Madeleine, que es una iglesia en París, ¿verdad? Y aquí vemos una iglesia que es un templo antiguo, ¿verdad? Pero es una estructura del siglo XIX. Pero aquí lo que sucede es que los arquitectos, ¿verdad?, toman los estilos del pasado, un lenguaje que les parece a ellos adecuado al uso y al significado del edificio. Esto es un templo cristiano, es decir, igual que podía ser un templo a una diosa de la antigüedad, pues puede haber un templo para una santa cristiana. La utilización del lenguaje clásico para las iglesias no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es la pureza de esto, ¿verdad?, lo arqueológico, lo que hemos visto en el Renacimiento, en el Barroco, etcétera, etcétera, la utilización de los órdenes arquitectónicos, el lenguaje. Pero aquí lo que estamos viendo es una reconstrucción arqueológica prácticamente de un templo griego, y esto es nuevo. Es muy importante, del neoclasicismo del siglo XIX, es muy importante ese aspecto arqueológico, ¿verdad? No es simplemente tomar algún elemento del lenguaje formal o arquitectónico, ¿verdad?, formal, que interesa, que sirve, sino ese interés arqueológico que en este caso llevó a prácticamente lo que es una reconstrucción de un templo antiguo. Es extremo esto, por eso lo traje, ¿verdad? La que sigue. Otro estilo neo, muy importante en todo el siglo. No vamos a verlos todos, hay de todo, hay cosas muy curiosas, muy interesantes, pero vamos a ver algunos de los más importantes. Otro es el gótico, el neogótico. El neogótico tuvo mucha vigencia también internacionalmente, aquí también en México hubo neogótico. Este es el Parlamento inglés y es una construcción del siglo XIX, pero en estilo gótico. Aquí hay muchas cosas que entran en juego. Una de las cosas ciertamente importantes que hay que recordar en este caso y en otros es la importancia de los estilos que eran vigentes en el lugar. Es decir, en Inglaterra el gótico fue un estilo muy importante, el gótico real, ¿verdad?, el gótico medieval, pues, que llevó a unas construcciones de mucha belleza, mucha originalidad. Entonces hay un sentido nacionalista muchas veces en esas adopciones del estilo del pasado. Entonces
para la casa del parlamento, ¿verdad? Para el parlamento inglés, pues era lógico en la concepción de aquella época, ya que los arquitectos ingleses tomaran el gótico como una expresión nacional, ¿verdad? Del pueblo inglés. Vamos a ver simplemente, esta es una vista de parte del interior. Todo esto es siglo XIX, ¿verdad? Es una recreación al estilo gótico en el siglo XIX, un estilo que se consideró propio para un edificio público. El estilo neogótico se utilizó muchísimo, es lógico, ¿verdad? Para iglesias. Había la idea de que el gótico era apropiado para una expresión religiosa, eso se da en todas partes, pero este es un caso que se utiliza para un edificio de gobierno. También tal vez tendríamos que ver aquí la importancia que toma la vida secular, ¿verdad? En el siglo XIX, el templo de las leyes, ¿verdad? El gobierno como la administración pública, pues como un aspecto de la cultura, ahora probablemente más importante de lo que antes había sido la religión. ¿Cómo se podría diferenciar el gótico del neogótico? Bueno, se puede, es fácil. Pero fundamentalmente, bueno, hay muchas cosas, hay que ver en cada contexto, pero a ver, en realidad lo que pasa es que nunca vemos los edificios aislados de contexto, ¿verdad? Entonces sabemos cuándo se construyeron. Es decir, esto sabemos que se hizo en el siglo XIX, también, es decir, en el siglo XII, XIII, pues el parlamento inglés no existía, ¿verdad? Entonces, ahora hay otras cosas ya más de cerca. Ya en el siglo XIX estamos en la época de la revolución industrial. ¿Sí? Entonces, eso ya serían cosas más específicas. Entonces, la herramienta es distinta. Es una herramienta mecánica, muchas veces, no siempre, ¿verdad? Entonces, si uno ve de cerca, el corte de la piedra va a ser diferente, porque está el uso de las máquinas. A veces, es decir, hay que ver. Ahora, eso serían unas cosas, hay que ver un poco cada caso. Pero relacionado con la revolución industrial, en muchos edificios neogóticos, la estructura, así lo que sostiene el edificio, es una estructura de hierro, pues una estructura moderna. ¿Sí? Eso es otra la tecnología, mucho tiene que ver con la cuestión tecnológica. ¿Sí? Es que la arquitectura, más que ningún otro arte, está ligado a los cambios en las ciencias y las técnicas. Está diciendo, claro. Todo lo que lo diferencia es básicamente la función y el material que se emplea. Sí. La arquitectura siempre está vinculada a los cambios tecnológicos. Sí, claro. Y muchas veces también cuando hay imágenes, ¿verdad? Son retratos de personajes más modernos, etc. ¿La que sigue? Este es un detalle, como ven, de la Catedral de París, Notre Dame, que es una catedral gótica auténtica del siglo XII, pero es muy interesante que en el siglo XIX, igual que en Inglaterra, el gótico en Francia también tomó un significado nacionalista, ¿no? Las grandes catedrales francesas se dieron como una expresión del genio francés. Entonces, no solo se hicieron edificios neogóticos, sino que se restauraron edificios góticos, y muchas imágenes que actualmente tenemos de lo que es el gótico realmente nos vienen del siglo XIX. Estas figuras monstruosas acá de Notre Dame, el mismo angelito ¿verdad? No son góticas, no son del siglo XII, son del siglo XIX. Y eso, bueno, es un aspecto también bastante interesante, ¿verdad? De la recreación en muchos sentidos, y de la adecuación de los mismos edificios antiguos a una imagen del siglo XIX sobre ellas. Esos ya son cosas para especialistas, pero es muy importante recordarnos que, bueno, en cada época nos hacemos imágenes
mentales pues de lo que era el pasado y las adecuamos a lo que necesitamos en la actualidad, ¿verdad? Eso es humano, pero este es un problema pues que se puede estudiar muy bien en el siglo XIX con este fenómeno de los revival, de los estilos neos. La que sigue. Los estilos neos no solo en arquitectura, pero ciertamente en arquitectura, también tienen un ciclo, digamos, y ya para mediados después, pues más o menos mediados del siglo XIX, empezamos a ver, pues se están haciendo edificios neobarrocos, es decir, el neoclasicismo, la utilización del neoclásico empieza como una reacción al barroco rococó, pues la exuberancia pues del barroco y rococó. Se busca algo más severo, más grave, más serio, y habiendo abierto el camino a utilizar estilos del pasado, pues regresamos finalmente, se va en círculo, regresamos a estilos también neobarrocos, entonces como que es bastante interesante esto. Esta es la Ópera de París y este es un tipo de edificio también nuevo, ¿verdad? El teatro público, porque los teatros anteriormente, especialmente cierto tipo de teatro, estaban muy asociados a la vida cortesana, estaban integrados a edificios reales, a palacios, pero aquí este es un teatro público, un edificio aislado pues para el teatro, es decir, solo. Lo que vemos aquí es la utilización del barroco para un edificio que es el teatro, que si lo pensamos bien pues es propio, ¿verdad? El barroco finalmente es un estilo teatral, ¿verdad? Y el teatro pues sí, trabaja con ilusiones, ¿verdad? Y también el estilo barroco es un estilo de ilusiones, de crear ilusiones. Entonces aquí está esto. También la alta burguesía, hay muchas maneras de acercarnos a estas cosas. La alta burguesía francesa, que era el público del teatro, se asociaba o le gustaba pues asociarse a las antiguas clases altas francesas, ¿verdad? La realeza. Ya hemos vuelto este es un periodo muy post-revolucionario, ¿verdad? Ya varias generaciones después de la revolución, entonces hay casi una nostalgia por la monarquía y ciertas expresiones monárquicas que adopta la alta burguesía francesa. Entonces tenemos un teatro neo-barroco. La que sigue, que es sí. La literatura también, ¿verdad? Sí. La adjetivación de la literatura barroca. Sí. Claro, todos estos movimientos tienen paralelos, no paralelos precisos, pero ciertamente interrelaciones con otros movimientos de otras artes. La literatura ciertamente, hay mucha relación entre literatura romántica y el arte romántico. Influencias de uno al otro, de la literatura al arte y viceversa. Este es para una vista del interior de la Ópera de París. Es más recargada que el interior de Versalles, ¿verdad? Entonces, no solo regresan a eso, sino regresan de más. De hecho, hay mucha gente que piensa que este es un edificio bastante vulgar, pero bueno, ya son cuestiones también de gustos y de entender las cosas en su momento de producción, ¿verdad? De cuándo se construyeron y por qué, y cuáles eran los grupos y las ideas que estaban detrás de estas obras. Simplemente para que lo tengan presente, no sé, la maestra Luis Noel, que tanto vaya a hablar de arquitectura fuera de México, entonces por eso les quiero dar unas ideas así muy generales sobre la arquitectura en Europa y también aquí, en este caso, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es donde se inicia realmente la arquitectura, que ahora ya, bueno, no sé si no quisiera
que se quedaron con esa idea exclusivamente. Pero bueno, para la arquitectura moderna lo que sucede en Estados Unidos es muy importante. Bueno, entonces, en Estados Unidos también hay movimientos neo. Esta es una iglesia protestante que toma como modelo la arquitectura románica francesa, de hecho, en este caso. El románico también, que es un estilo que históricamente está muy ligado a la arquitectura eclesiástica, se toma para las iglesias en el siglo XIX. Es un estilo más antiguo todavía que el gótico, es anterior al gótico, ¿verdad? Y ahí también muchas veces hay deseos de llegar más a los orígenes, ¿verdad? A los orígenes de la religión cristiana. Entonces vamos más atrás de lo gótico, vamos al románico o vamos a lo paleocristiano, ¿verdad? Las primeras basílicas de Roma. Entonces hay un montón de posibilidades, ¿verdad? Para esto. ¿Esta iglesia está en Boston? Boston, sí, esta es la Trinity Church en Boston. Que sigue. Y un fenómeno muy interesante también en Estados Unidos, se da una arquitectura neocolonial. Esto se da en Estados Unidos antes, en forma muy explícita y consciente, se da antes que en México mismo, porque en México hay más bien una continuación de una tradición, mientras en Estados Unidos hay un revival, es decir, hay una adopción consciente de un estilo, de otro lugar, de otra época, para la arquitectura de iglesias. En este caso se trata de la idea de hacer en América, pues, ¿verdad?, una arquitectura eclesiástica que sea originaria de América. Esa idea del nacionalismo, es decir, en cuanto que Estados Unidos siempre se ha apropiado un poco de toda América, ¿verdad? Esto era en México, pero bueno, era continente americano, y entonces se vale hacer esto, no en Boston, pero cerca de Boston. Sí. Entonces, pero es parte de todo este fenómeno, de apropiarse de otras expresiones para lo actual. Estados Unidos tienen muestrarios de estilos en las iglesias. Sí, claro. Es diferente, Sí. A 2 cuadros o 3 cuadros es diferente el estilo Sí. de una iglesia a otra. Es que cogiendo que Sí, lo que le parecía al arquitecto y a los que estaban pagando, ¿verdad?, más que al arquitecto. Bueno, la combinación de las dos cosas. no se llevaba un patrón de estilo ni nada del 19. No, el patrón es el revival. Que volviera el que quisiera, el que les gustara. Y el que era apropiado para lo que se quería expresar. Entonces, bueno, el gótico es un estilo adecuado para la religión, para lo sagrado. A veces lo sagrado religioso o lo sagrado público, que sería el caso del Parlamento de Inglaterra, ¿verdad? También para iglesias encontramos el neobizantino, por ejemplo. También, bueno, el bizantino es un estilo religioso, ¿verdad?, asociado a la religión. ¿Sí? Y en este caso tenemos un neocolonial, porque esta es una arquitectura que se formó en México, bueno, no solo en México, pero para intereses de Estados Unidos es donde ellos lo conocieron, ¿verdad? Entonces es un estilo eclesiástico en sus orígenes, adecuado para una iglesia, esta sí era una iglesia católica, pero igual podía ser una iglesia metodista, una iglesia... Entonces, pero la idea es tomar un estilo antiguo que exprese un sentido religioso y modernizarlo. ¿Sí? Okay. Vamos a la que sigue. Y bueno, esta es una capillita neocolonial en la Ciudad de México, hecha por un arquitecto inglés. Bien, para que se den cuenta de lo internacional de este movimiento. En cierto sentido fueron los extranjeros que trajeron a México lo neocolonial como algo nuevo, ¿sí?, como una expresión moderna, no simplemente como una continuación de una tradición,
sino como una expresión de una religiosidad actual, de una religiosidad moderna. Esta es la capilla inglesa, es decir, era en sus orígenes anglicana, ¿verdad? Una iglesia protestante en la Ciudad de México. ¿Qué parte? Este está junto al Panteón Inglés, allá por San Cosme, cerquita del circuito interior. Allá no es iglesia, es un espacio que pertenece a la delegación, pero ahí está. Sí. ¿Qué nombre recibe el tipo de ventana? Esa ventana es lo que llamamos polilobulada, es una cosa típica de la arquitectura del siglo XVIII mexicana, polilobulada, es decir, que tiene muchos lóbulos, muchas partes, ¿verdad? Bueno, les decía que un fenómeno importante del arte romántico, que no es lo que vemos en la arquitectura es una adecuación de estilos antiguos a necesidades actuales, ¿verdad? Pero ciertamente la pintura es un arte mucho más individual. Respecto a la arquitectura, la pintura es algo que hace un individuo, ¿verdad? Que además se lee también o se utiliza en forma más individual, la puede comprar una persona y tenerla en su casa, es decir, es una cosa mucho más individualizada que arquitectura. Entonces, en la pintura es muy obvio durante el siglo XIX el aspecto de la utilización de otros estilos, como les decía antes, para criticar a la actualidad, ¿verdad? La utilización de los estilos antiguos para hacer declaraciones anti cualquier cosa, de acuerdo, según quién era y en qué contexto. El mismo cuadro de David, el juramento de los Horacios, es una protesta respecto a la monarquía absoluta francesa. Ahora, después de la revolución, pues siguen las protestas, ¿verdad? No, con la revolución no es que se hayan solucionado los problemas y se ha abierto pues el camino para la utilización del arte como vehículo de protesta. En el caso de Delacroix, él está utilizando un estilo que podemos, si queremos, ¿no?, llamar neobarroco para expresarse respecto a la academia, al estilo de la academia, pero también respecto a la sociedad. En el caso de Delacroix, no es tan, bueno, sí vimos por ejemplo los cuadros estos que tenían que ver con la guerra en Grecia, ¿sí? Pero mucho del arte romántico es una expresión individual, es casi el protestar por expresarse individualmente. La idea de que la expresión individual tiene un valor absoluto. Esto es nuevo para el arte y esto también es muy muy importante para la modernidad, pues, que el artista tiene una visión personal y absolutamente válida en cuanto personal y en cuanto es una expresión de las emociones de un individuo. Esto es novedad en el arte, es novedad como idea rectora del arte. El arte siempre es expresión individual, la pintura siempre es una producción de un individuo. Pero ahora se le da a esta expresión individual un valor casi absoluto. Entonces se crea la imagen, que es nueva, que es una imagen romántica, del artista que trabaja separado de la sociedad, ¿verdad? Que trabaja para sí mismo, y para los que lo entiendan, y los que no lo entienden, fue peor para ellos. Entonces, es muy importante, es una idea nueva para el arte. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero entonces por aquí tenemos a Delacroix buscando en el norte de África y en las historias medievales y las leyendas orientales también una expresión individual que tiene mucho que ver con el hecho mismo de expresarse individualmente. Casi a veces no importa exactamente qué, pero la expresión misma individual se le da un valor absoluto a eso, ¿sí?
Ahora, les decía antes, ayer también hablamos de eso, de el problema de la temática del arte en el siglo XIX. Porque mientras eso tiene que ver con el artista que trabaja solo. Porque mientras antes, bueno, un artista trabajaba para el rey tal, o el duque tal, o quien fuera, ¿verdad? O en el caso de Holanda, pues para las clases mercaderes holandeses, ¿verdad? Es decir, trabajaba siempre para alguien. Son contadísimas las obras anteriores al siglo XIX, las obras artísticas que se hicieron nomás porque a un individuo le dio la gana. Es decir, las obras se pedían. Ahora claro, según el contexto, según la personalidad, había más o menos libertad de escoger la forma de hacerlo, pero se trabajaba para alguien. En el siglo XIX se da el fenómeno precisamente del artista que está trabajando en un taller solo para él mismo, fundamentalmente, y para lo que él percibe son las necesidades de la sociedad. Entonces tenemos el fenómeno de Delacroix, que busca fuera de Europa sus temas, y eso es una crítica implícita a su situación contemporánea, ¿verdad? O la situación a su alrededor. Pero también empezamos a tener artistas que ven en situaciones más cercanas la posibilidad de expresarse. Es el caso de un pintor que vivió poco, entonces tenemos pocas obras y quién sabe cómo se habría desarrollado, ¿verdad? Este es Théodore Géricault. Géricault, en las pocas obras que tenemos de él, es también un neobarroco, como vemos aquí, pero que sí se interesó bastante en la vida actual. Y este es su cuadro más famoso que se conserva, es un cuadro grande, es decir, es una pintura en términos de los géneros de la academia, es una pintura de historia, pero de historia contemporánea. Esta se refiere a un evento, a un episodio pues que sucedió de un barco que se hundió, y los sobrevivientes pues estuvieron días en el mar antes de que los recogieron algunos de ellos, y su representación de esto viene de los relatos de algunos de los sobrevivientes. Ahora vemos entonces una composición bueno, muy estudiada, ¿verdad? En términos clásicos, los desnudos, la misma composición con estas diagonales, hay toda una serie de elementos aquí muy académicos, pero es un evento contemporáneo. Hay implícitamente también una crítica aquí, y aquí regresamos al papel del artista como crítico, porque parece que estos pobres no los recogieron porque hubo una serie de, bueno, el barco estaba en malas condiciones, el gobierno lo debería de haber sabido, y toda una serie de denuncias pues que están detrás de esto. Vamos a la... perdón, se llama el naufragio de la Medusa. La Medusa era el título, el nombre del barco. Esto como lo teníamos ahí, se lo quise traer. Este es un estudio que él hizo, y vemos cómo realmente está trabajando en un lenguaje barroco, porque toda la composición está basada, bueno, en movimientos diagonales y además en luces y sombras, en contrastes fuertes entre luz y sombra, y esto es típico del arte barroco. Bueno, después cambió varias cosas, ¿verdad? Pero este es Bueno, el romanticismo, como todos los movimientos importantes del siglo XIX, pues es un movimiento internacional que tiene diferentes expresiones en diferentes partes. Vamos a ver aquí unas cuantas cosas que son sobresalientes nada más. Estamos viendo mucho en poco tiempo, entonces. Este es un cuadro de un pintor inglés, William Turner, que entre los ingleses es tal vez es el más importante de los románticos.
Él era amigo de John Ruskin, no sé si han oído. Ruskin era un crítico pues, inglés que fue muy importante para el romanticismo en general, es decir, la revalorización del gótico como estilo nacional en Inglaterra y como estilo espiritual, ¿verdad? Como expresión de la espiritualidad en general en Europa. Y este cuadro de hecho era de su propiedad, era de Ruskin mismo y era muy amigo de Turner. Esto también es un fenómeno interesante en el siglo XIX que se va desarrollando mucho, la relación entre críticos y pintores, que son pues sí, los dos individuos un poco que son la expresión, ¿verdad?, de lo más espiritual en la imagen de ellos, ¿verdad?, de lo más espiritual de la sociedad, son los que tienen que dar las pautas pues al resto de la sociedad. Esto, no sé si ven qué está sucediendo aquí. ¿De qué se trata aquí? ¿Un qué? Un barco, sí. También, bueno, ahí está. Pero ven algo. Sí, hay manos y pies aquí, hay personas en el mar. Este cuadro, aquí lo pueden ver. También hay pues, pajaritos y pescados también por ahí se pueden ver. Este es un cuadro muy interesante, muy romántico. Se trata aquí de nuevo de una composición que se hizo inspirándose en un hecho real. Una parte, esto era un barco que llevaba esclavos de África al Nuevo Mundo, a América pues, y en una tormenta, el hecho real, digamos, el hecho noticiario pues, era que en este barco hubo una epidemia y entonces el capitán echó al mar los esclavos, los negros afectados, porque pues no le iban a pagar por eso, si se iban a morir de todos modos y le causaban problemas. Un gran escándalo, ¿verdad? Obviamente, aunque pues, la esclavitud era legal en ese tiempo. Pero yo no veo nada de romántico. Bueno, lo que Es romántico, no, lo romántico está en la actitud de rebeldía en cuanto a la sociedad y también, bueno, en otra cosa que es la factura. ¿Sí? Está lo que uno, bueno, no sé, sería muy interesante, de hecho, lo que parte de lo interesante de este cuadro es varias cosas muy contradictorias. Lo que vemos, no sé si estarán de acuerdo, en cuanto a expresión pictórica, es bastante confusión y un manejo de la pintura muy libre. Eso sí es importante. Entonces, en el fondo es una expresión de la libertad del artista como creador, en su factura. Eso es importante. Ahora, al mismo tiempo, bueno, es una tragedia esta que se está representando, ¿verdad?, de estos pobres esclavos que los echan al mar. Él también se supone que está influenciado por una obra literaria que hablaba de una tormenta en el mar como castigo divino pues para el pecado de llevar esclavos. Es decir, había, obviamente ustedes saben, en el siglo XIX había discusiones sobre eso, si la esclavitud no era aceptada así sin más. Entonces, también aquí, bueno, le echaron los esclavos al mar, pero también un naufragio, ¿verdad? El elemento de la esclavitud o de los que llevan esclavos que tienen castigo divino, eso también es el elemento aquí de crítica también es romántico, ¿sí? Ahora, por otra parte, se ha criticado, no entonces, el cuadro causó bastante revuelo en aquel tiempo y según Ruskin era una expresión de lo más perfecto, ¿verdad?, del arte de su tiempo, pero se ha criticado porque el rojo y el amarillo son colores
no muy trágicos, más bien son colores sí muy emotivos, pero no de una gran tragedia. Si esto era una tormenta, ¿por qué hay tanta luz y tanto sol? Hay contradicciones aquí en este asunto. Pero bueno, se los quería enseñar porque es un cuadro importante, ¿verdad? Como expresión de romanticismo. Acaba de expresar lo que estás diciendo, que si naufragaban en plasitud y por eso podía representar tantas. Pues sí, la presencia divina, ¿verdad? Digo, bueno, de estas cosas se prestan precisamente a este tipo de interpretaciones. Es una expresión personal de los artistas, por lo tanto también invita una interpretación personal de cada quien, ¿verdad? Sí, exactamente. La que ahora en Alemania se dio también, el romanticismo fue muy importante en la pintura, y se da no en un estilo pictórico, pues, de esas los pincelados cuentos como hemos visto acá entre los franceses y los ingleses, sino dentro de una tradición más propia de los alemanes, que viene desde la Edad Media en la pintura lo que ahora es Alemania, que es de una precisión muy grande en los detalles. Pero de nuevo, aquí lo que es muy romántico es la temática y la manera muy personal del artista de representarlo. Este es un pintor que se llama Friedrich, y es un naufragio también. Si ven, aquí está el barco. Y este es un naufragio polar, ¿verdad? El barco que se ha ido, bueno, que está aquí entre el hielo. Nos presenta pues una imagen de desolación bastante aterradora, si lo vemos, ¿verdad? Con cuidado, de una tragedia tremenda, pero del episodio, eso sí también es importante, del episodio, que también fue un episodio contemporáneo, histórico, ¿verdad? Podemos de ahí, bueno, abordar sobre el significado de la vida, de la muerte, de la eternidad, así, de toda esta serie de elementos, estos hielos que, ¿verdad?, apuntan hacia arriba, la oscuridad aquí al frente. Hay una interpretación muy personal de un evento histórico. La que sigue. ¿El nombre? Caspar Friedrich. Sí. Este es también de este mismo pintor. Y lo traje porque es muy indicativo de una actitud romántica. El individuo, ¿verdad?, frente a la inmensidad, y solo, esa idea del artista como solo. Podemos suponer que es autorretrato, pues quién sabe, no necesariamente, pero ciertamente hay una identificación, si el cuadro mismo crea una identificación entre uno, el espectador, ¿verdad?, como individuo, y este individuo, ¿verdad?, nos podemos identificar con este individuo, que no le vemos la cara, entonces no es nadie específico, entonces cada quien individualmente se puede relacionar con él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el cuadro? No me acuerdo. Pero todos tienen, bueno, este es un interesante también en cuanto a los títulos. La mayoría de estos cuadros se dieron a conocer en exposiciones públicas que se hacían en las academias de los diferentes lugares. También en Alemania y también en Inglaterra había academias, y se les daban títulos muchas veces muy literarios, y a veces también se asociaban con textos literarios. El artista mismo les daba un título, y también a veces con versos. Muchas veces los títulos de ahora no son los títulos originales. En este caso no recuerdo, es algo así como El hombre frente al infinito o algo así, ¿verdad? Pero no estoy segura que eso sea el título original. La relación, como les decía antes, entre el arte, la pintura y la literatura era muy importante,
y la idea de que la pintura también llevaba a una historia, ¿verdad? Era una introducción a una historia que el pintor hasta cierto punto encauzaba al espectador, pero ya el espectador de ahí le bordaba. Friedrich es F-R-I, I-E-D-E-R-I-C-H. Si quieres después lo vemos bien en Caspar Friedrich. Después lo vemos. Otra dirección que tomó el romanticismo alemán, se los quiero enseñar, aunque sea brevemente, porque es importante para México. Y van a ver, eso se los van a decir mis colegas, algunos de mis colegas. Y es un movimiento romántico alemán que se llama de los nazarenos, ¿sí? Este es un autorretrato de Overbeck. Overbeck es el principal pintor de ese grupo de los nazarenos, ellos mismos se denominaron así. Y estos fundamentalmente este movimiento es de pintores alemanes que están en Roma. Entonces un caso de pintores que están fuera de su patria, ¿verdad? Es decir, la reacción romántica al presente para ellos tomó también la característica que se salieron de Alemania, ¿no? Es decir, la crítica social pues llegó al punto de que se fueron de su patria, se establecen en Roma y adoptan un estilo que realmente, viéndolo bien, este tipo de precisión no es nada más neoclásica, sino es renacentista, pero de la primera época. Es un poco lo mismo, el Ingres mismo tiene que ver con este movimiento. Vamos a ver la próxima porque creo que les queda más claro. Esta es una obra de Overbeck. Y a primera vista, si no lo saben, podrían pensar que es un cuadro de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. De hecho, está basado en varias composiciones de Rafael. Y lo que hacen estos nazarenos, y el nombre mismo lo indica, en parte era un movimiento religioso, se toman el nombre de nazarenos para indicar su religiosidad, es la importancia para ellos de la religión cristiana, y el regreso al arte del primer renacimiento, pues como de nuevo el arte que más expresaba para ellos la verdadera sublimidad pues del hombre, ¿verdad? Entonces regresan a una expresión de primer renacimiento y se establecen en Roma. Se fueron a Roma no por la antigüedad, sino a Roma como la cuna del cristianismo, donde están las antiguas basílicas, las catacumbas, todo eso. Este movimiento, que tiene mucho que ver con un sentimiento religioso, tiene mucha influencia en algunos pintores pues del siglo XIX mexicano. Entonces por eso se lo quería enseñar. Como les decía antes, es muy característico del siglo XIX muchos movimientos adentro de unas grandes directrices, ¿verdad? Que en este caso es el romanticismo, la expresión individual, el regreso a formas anteriores que más expresan lo que uno quiere dar a conocer. En este caso, pues, esta situación de buscar en la expresión religiosa anterior al Renacimiento un lenguaje propio. La que sigue. Este es un cuadro muy interesante también de Overbeck. Creo que puede tener más foco. A ver, sí. Y lo que representa esto es Italia y Alemania, Germania, así es el título del cuadro, Italia y Germania, Alemania, ¿verdad?
la unidad que buscaban ellos entre lo alemán, la tradición alemana medieval. Ahí está un pueblito gótico, ¿verdad?, medieval alemán, con Italia, aquí representado por una iglesia primitiva, paleocristiana medieval, pero italiana, muy claramente italiana. Entonces, hay muchos elementos simbólicos en este movimiento, ¿verdad?, que tienen que ver con identidades nacionales, y eso, el nacionalismo, es algo que siempre está ahí latente también en el arte del siglo XIX en general. La manera de pintar, ¿verdad?, es, bueno, lenguaje académico, ¿verdad?, pero también reforzado en este caso por la pintura del primer Renacimiento, ¿sí? Estas son figuras muy rafaelescas, ¿verdad? Este es muy Rafael. Esta misma relación en oval aquí que se hace entre las dos figuras, muy renacentista.